Bien, vamos a hacer primero unas consideraciones preliminares sobre el tema de las competencias transversales. Lo primero que quería decir es que el propio concepto de competencia ya es complejo, ¿no? Recuerdo en un taller explicar lo que era una competencia, y alguien de la audiencia pues levantó la mano y dijo que no lo estaba explicando bien, que una competencia no era eso, que ya había hecho la tesis doctoral en esa cuestión y que no lo estaba explicando bien, y entonces se levantó y se marchó porque consideró, supongo que con buen criterio, que si alguien no es capaz de definir bien lo que es la competencia, pues no iba a poder dar un taller bien, ¿vale? Desde entonces ya nunca jamás intenté volver a definir el concepto, porque pues, es que se han escrito muchos libros sobre competencias, y las que son sistémicas, las que son transversales, las que son genéricas, en fin, es un lío, ¿no? Entonces yo no voy a hacer, no suelo hacer yo mi definición, y encontré esta es la que tenéis ahí, la que encontré. Pues os la miráis, que no se diga que no se ha definido aquí lo que es una competencia transversal. Aquí tenéis el autor de la definición y de dónde salió. Por si tenéis quejas, pues os podéis dirigir a él. Perdona la broma, pero ya de saque ya os digo que uno de los primeros problemas es definir el concepto sobre el que vamos a trabajar, y no es fácil esa definición, ¿eh? En realidad sí que voy a arriesgarme a hacer una definición que es la definición mínima, que a mí ya me sirve para seguir trabajando, ¿eh? Que es la siguiente. Una competencia no es más que el temario más verbos que pretenden explicar o definir o aclarar lo que los alumnos tienen que ser capaces de hacer con ese temario. Esta sería la definición más mínima, ¿eh? Que seguramente yo no voy a presentar nunca a un concurso de definiciones de lo que es una competencia, ¿eh? Pero a mí ya me sirve, y si os parece excesivamente austera, pues podéis añadir temario más verbos cuyo sujeto es el alumno. En todo caso, eso sería la única cosa que, si me apuráis, yo le añadiría. Temario más verbos cuyo sujeto es el alumno. Está claro que verbos es aquí la palabra importante, y eso lo podemos ver cuando repasamos los documentos oficiales de los planes de estudio y cómo han cambiado. Este, por ejemplo, es un documento de los planes de los años 90, con lo que estuvimos muchos años trabajando. En este documento tenemos varias columnas. En una de ellas se enumeran los temas de cada una de las asignaturas. En la columna central los créditos, lo que pasa es que son créditos antiguos, ¿eh? Recordar un crédito antiguo, 9 créditos, pues eran 90 horas de clase, cada crédito eran horas de clase, los créditos medían horas de clase. Por tanto, había que dedicar 90 horas al tema de arquitectura de redes. Y luego aquí había el área de conocimiento, que venía a indicar básicamente qué departamentos pueden dar esa asignatura y cuáles no. Bien, entonces, lo que llama la atención es que lo que tenemos aquí son temas, temario. Aquí solo hay temario, por ejemplo, niveles de descripción, unidades funcionales, microprogramación, ecuaciones de derivadas parciales. En ningún sitio dice qué es lo que tienen que hacer los alumnos con la interpretación de instrucciones, o con la microprogramación, o con los lenguajes de programa, o con los circuitos electrónicos digitales. No dice qué es lo que hay que hacer con eso. ¿Tienen que saber los alumnos dibujarlos? ¿Tienen que saber diseñarlos? ¿Tienen que saber quitarles el polvo a los circuitos digitales? ¿Qué es exactamente lo que se espera que un alumno sepa hacer con ese tema? Pues eso no está en la definición del plan de estudios. ¿Y qué pasó entonces? Pues que cada profesor o cada profesora, en función de lo que sabía de ese tema, pues confeccionaba su temario, ¿no? Y sus actividades y sus exámenes, definiendo de esa manera lo que esperaba que los alumnos supieran a final de curso, pero no porque estuviera en la definición del plan de estudios, sino por su propio criterio, ¿no? Y a pesar de todo, el plan de estudios de Barcelona era oficial, igual, homologado, igual
igual que el de Salamanca, a pesar de que cada profesor había interpretado a su manera lo que los alumnos debían saber hacer con cada uno de esos temas. Bien, eso tampoco es exactamente así porque, claro, los profesores se reúnen en foros, en congresos, escriben, se intercambian colecciones de ejercicios, se intercambian exámenes y al final uno va imitando lo que hacen otros o se produce un cierto consenso, pero no gracias a la definición del plan de estudios, sino gracias a la labor profesional de la gente que lo que hace es compartir, ¿no? Bien, eso es lo que teníamos. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Pues ahora lo que tenemos son planes de estudios con tablas parecidas, tablas. Aquí ahora es a la derecha donde tenemos los contenidos de una asignatura o de una materia que se define a la izquierda y aquí en medio tenemos los créditos. Ahora son créditos ECTS. Esto es distinto. Los créditos miden las horas que debe dedicar el alumno, no el profesor en clase, sino el alumno, pero es otra historia apasionante que ahora no voy a entrar. Lo importante es esta lista de cosas que ahora es una lista en la que aparecen verbos. Por ejemplo, conocer, utilizar, saber emplear, calcular. O sea, ahora los temas vienen acompañados con verbos. Por tanto, eso ya es una competencia. El alumno tiene que tener la competencia de calcular probabilidades y momentos estadísticos. El verbo ya pretende definir lo que el alumno tiene que ser capaz de hacer. Digo pretende porque a veces el verbo tampoco es que aclare mucho. Por ejemplo, conocer el álgebra de Boole, pues es verdad que hay un verbo, ¿no? Un verbo conocer de la segunda conjugación. Pero ¿qué quiere decir exactamente conocer? ¿Cómo debemos interpretar si un alumno conoce o no? Pues en realidad ese verbo, por ejemplo, tampoco aclara mucho. Así que se queda en un intento a medias. Pero eso también es otra historia. Aquí lo que quiero señalar es la aparición de verbos acompañando al temario. Y también en los mismos documentos oficiales pues hay una definición, esto sería lo que podríamos llamar competencias específicas de la materia, de la disciplina, del plan de estudios. Pues estas son distintas para un ingeniero de telecomunicaciones que para un biólogo, por ejemplo, ¿no? Está claro, competencias más específicas de la titulación, pero luego hay otro documento, hay en el mismo BOE un anexo en el que se dice que todos los planes de estudio, sean cuales sean, tanto de grado como de máster, tienen que tener, además de sus competencias específicas, unas competencias transversales, lo que se llaman transversales, y están redactadas en estos términos. Por ejemplo, que los estudiantes tengan capacidad para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios de valor, o que sean capaces de transmitir información a un público especializado o no especializado, o que tenga la capacidad de aprender de manera autónoma, alto grado de autonomía. Esto es lo que llamamos competencias transversales, en el sentido de que no están ligadas a ninguna titulación en concreto. Tanto se aplican a un grado de ingeniería de telecomunicaciones como a un grado de filosofía. Los alumnos tienen que desarrollar esas habilidades, sea cual sea la titulación. Por eso se llaman transversales. Esto también ha sido, como bien sabéis, motivo de polémica, porque muchos han opinado que, pues mira, los alumnos tendrían que venir ya a la universidad pues con esa capacidad de aprender por su cuenta, o con esa capacidad de comunicación, que en la universidad nos tenemos que dedicar más a los contenidos, ¿no? Bueno, eso ha sido un debate apasionante, y de hecho todavía lo es. Seguramente hay gente que se resiste a que la universidad nos tengamos que ocupar de estas cosas. Yo no sé muy bien si tiene razón o no. Lo que está claro es que ya alguien ha decidido y está en el BOE. El BOE dice que incluso en los estudios universitarios hay que hacer un esfuerzo para ayudar a los alumnos a desarrollar estas competencias. Por tanto, el debate está zanjado. Ahora mismo tenemos que hacer cosas para cumplir la ley. Si no lo hacemos, estamos fuera de la ley. Y por tanto, yo no digo que no debatamos la cuestión, pero lo que hay que hacer es ponerse a trabajar porque alguien decidió y lo puso en el BOE.